Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene, traders, 28 de octubre. Vamos a ver qué posibilidades tenemos en los mercados de cara a obtener soportes, resistencias, Forex, lo más importante, el de XY. Ya saben, también por supuesto, mercado de acciones, el oro, el petróleo, el gas, el cobre. Traders, vamos a comenzar con nuestro repaso técnico educativo. Comenzamos como siempre por el índice del dólar, el DXY, uno de los activos más importantes, y me gustaría que vieran el área en el que realmente estamos. Importante área de soporte, resistencia, estoy hablando de los 104.50, 104.20 traders, este área de aquí, importante área de resistencia. Fíjense que el precio viene por debajo, luego es un área de resistencia, aunque veamos que haya sido tanto resistencia como vemos también soporte anterior, ¿de acuerdo? En el área, posibilidades por ahora de resistencia para el DXY dentro de esta tendencia ascendente, donde tendríamos uno de los principales soportes para el índice del dólar, para el USDX. Bueno, concretamente lo tendríamos aquí abajo, anterior área, tanto de, como ven, de soporte como también de resistencia, estaría atrapado. Posibilidades, traders, si el DXY, el índice del dólar, viene a visitar el área, excelente oportunidad para tratar de continuar la tendencia. Si el índice del dólar, el USDX, fractura el área de resistencia, recuerden que en una tendencia ascendente buscamos áreas de soporte. Bueno, ahí tendríamos un excelente soporte con posibilidad de movimiento al siguiente área de resistencia. Continuamos con el dólar peso mexicano. El dólar peso mexicano, traders, a la fractura de este área, de esta línea de resistencia, observen cómo tenemos ahora un área de soporte. De hecho, ya lo ha tomado una vez y por ahora se encuentra por encima. Mientras que se encuentre por encima de este doble, en este caso área de soporte, las posibilidades serían de volver a ver, volver a buscar. Aquí tenemos el 20, 10, 20, 20, esas posibilidades de objetivo, y solamente pensaría en fortaleza del peso mexicano si viene realmente a fracturar ese área de soporte. Si fracturar este área de soporte, ahí tendría dos áreas de resistencia con posibilidad de vuelta a ese pivote de mínimos. Mientras que eso no ocurra, trader, las posibilidades son de búsqueda del área de resistencia superior. Continuamos con el dólar australiano, su cruce dólar americano. Bueno, traders, interesante movimiento que nos deja concretamente ahí una posibilidad de pivote de mínimos, un área de resistencia ahí tomado, y continúa la tendencia. Para este cruce voy a trazar los niveles de riesgo recompensa de Fibonacci. Vamos a ver que estaríamos apuntando todavía al 161. Observen que el 127 ya ha sido alcanzado. Ahora estaría en ese área de soporte. Inmediato punto de resistencia por encima. Bueno, lo tendríamos concretamente en este área. Observen anterior soporte, anterior resistencia, lógicamente también anterior soporte. Por aquí observen qué área de resistencia más interesante. Luego, si el cruce viene, el cruce de Forex, dólar australiano, cruce dólar americano, viene directamente a tomar este área, interesante movimiento, interesante área para tratar de controlar el riesgo a favor de la tendencia. Fíjense que la tendencia son pivotes de máximos decrecientes, mientras que sigan esos pivotes de máximos deberíamos de buscar la fortaleza, en este caso en el dólar americano. Solo pensaría nuevamente en la debilidad concretamente del dólar americano y fortaleza del AUSI si realmente viene a fracturar este área. Si fractura este área y se sitúa por encima, hay cuidado, posibilidad de soporte, y podríamos ver un movimiento a un área de resistencia soporte superior. Concretamente estaríamos hablando del 68, 68, 20. Mientras que eso no ocurra, la tendencia continúa. Continuamos con el euro dólar. Bueno, interesante soporte en el euro dólar que se está produciendo en este caso. Nosotros vemos que tenemos un movimiento muy agresivo en la zona de ventas. Principal área de resistencia, lógicamente, para el euro dólar lo tendríamos concretamente en ese área, en el 109.20, como ven fue anterior resistencia y también soporte. Luego cualquier posibilidad del euro dólar de atacar, de llegar a este área, sería interesante. Este es un área interesante en control de riesgos. Si estamos equivocados, invalidaciones justamente por encima, posibilidades de soporte y vuelta a un movimiento de resistencia superior, que en este caso, como vemos, fue tanto soporte como resistencia. Concretamente estaríamos hablando de este área, mientras que esté por debajo de este área, las posibilidades vamos a tratar de buscarlas a favor de la tendencia de pivotes de máximos crecientes con vuelta nuevamente a ese área de soporte. Continuamos con la libra dólar. Bueno, la libra dólar, traders,
tenemos esa espiral de pivotes de máximos decrecientes. Fíjense que nos ha realizado un pivote de mínimos, un nuevo pivote de mínimos, aquí concretamente otro pivote de mínimos. Luego las posibilidades de control de riesgo, traders, vamos a observar desde ese pivote de mínimos, vamos a trazar los niveles de control de riesgo y vamos a observar un potente área de resistencia que tenemos en la libra dólar, donde ya vemos que fue anterior soporte, anterior resistencia. Voy concretamente a señalar ese área, el 78,88. Y es que la libra dólar, trader, mientras que esté por debajo de este área, fíjense que las oportunidades, las posibilidades son de continuación de la tendencia al 127. Ahí casi prácticamente lo ha rozado, lo hemos tenido, ¿de acuerdo? Si fractura este área 127, cuidado porque la libra dólar, bueno, podría venirse directamente al 127,2%, traders. Concretamente estaríamos hablando de ese área con posibilidad. Bueno, vamos a continuar con el kiwi, el dólar neozelandés en su cruce dólar americano. Vamos a observar, me gustaría que se fijaran en estos dos pivotes de mínimos. Esos dos pivotes de mínimos, me voy a quedar con el segundo, trader, las posibilidades ahora para el dólar neozelandés. Desde ese área voy a trazar los niveles de riesgo, recompensa, los niveles de Fibonacci y vamos a observar este área, importante área en soporte-resistencia. Concretamente me estoy refiriendo a este área de soporte-resistencia anterior, claramente establecido. Ahí ven nuevamente soporte, resistencia. Las posibilidades son, si el dólar neozelandés viniese aquí a visitar este área, trader, posibilidad de continuación de la tendencia de pivotes de máximos decrecientes. Observen que aquí tendríamos una doble resistencia. Por un lado tendríamos el área de soporte fracturado, por otro lado tendríamos el área horizontal que produce ese soporte, resistencia, luego posibilidades de continuación. Como objetivo tendríamos el 127,2% de Fibonacci. Continuamos con el dólar CAD. Bueno, ya saben que el CAD, el Banco Central de Canadá, ha rebajado el tipo de interés en 50 puntos básicos. Bueno, vamos a ver qué posibilidades, porque eso implica tratar de seguir con la devaluación del CAD. Luego, por ahora tenemos, ya saben que la devaluación del CAD en este cruce dólar-CAD, fíjense que aquí el CAD es la segunda divisa, implica que el cruce de Forex, el par de Forex, vaya hacia arriba, es decir, fortaleza del dólar, devaluación del CAD, esa es la idea. Bueno, la posibilidad de anterior nivel de resistencia, ahora, bueno, tendríamos un soporte menor, soporte mayor, precisamente en este área horizontal, traders, mientras que esté por encima de este último soporte que ya se ha apoyado una vez, las posibilidades son de continuación, precisamente de venir a visitar ese 127,2%. Pero no corramos detrás del precio, trader, que tiene más riesgo recompensa. Observen, primero área de soporte menor. Si viene a visitar este área con nuestro plan, nuestro modelo de trading, incluso en intradía podemos buscar las posibilidades ascendentes. Y si se introduce dentro de nuestro área de control de riesgo, un área más interesante donde ya vemos que el precio nos indica que fue anterior área tanto de resistencia como ven como de soporte. Luego, este área, traders, es excelente para controlar el riesgo. Si estoy equivocado, invalidaciones por debajo, cuidado, ahí tendríamos un área de resistencia y visita al soporte inmediato inferior, que lo tendríamos aquí abajo. Esa es la posibilidad. Y si estamos acertados, trader, posibilidades del 127,2% de Fibonacci. Dólar franco, bueno, se estableció en la zona de compras y me gustaría que se fijaran en un nuevo pivote de máximos que ha desarrollado este cruce con fractura. De hecho, aquí vemos que ya ha tenido cotización por arriba, traders. La posibilidad de un nuevo soporte, vamos a trazar los niveles de control de riesgo de Fibonacci de este área. Fíjense que nos está apuntando concretamente a este área. Concretamente al área de resistencia, aquí ven claramente, bueno, voy a marcar el área 78,88 nuevamente, ahí lo ven mejor, más claro, posibilidad de soporte, posibilidad de resistencia. El precio por ahora está soportado, trader, mientras que permanezca por encima del área, interesante movimiento que podría desplazar al siguiente área de resistencia. Fíjense el nivel de Fibonacci 127,2%, esa extensión, como ya me está marcando precisamente ese área. Observen este área de resistencia y soporte anterior. Luego la posibilidades por encima del área, movimiento de fortaleza del dólar americano al 127. Solo pensaría en debilidad del dólar y fortaleza del franco. En este caso, si se produce la fractura de este área y se sitúa por abajo. Bueno, ahí tendríamos área de resistencia. Lo más probable, traders, es que nos quedáramos en rango, atrapados entre un nivel de resistencia anterior y la posibilidad del soporte fracturado convertido en resistencia, y tendríamos por un lado resistencia y por otro
soporte, resistencia, soporte, sería lo más probable. Luego, las posibilidades de tendencia en el dólar franco, que continúe por encima de este área, traders, excelente área de control de riesgo, continuación de la tendencia. Dólar yen, bueno, vamos a tener cuidado con el dólar yen, porque fíjense, nosotros veíamos esta posibilidad de hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho en los repasos técnicos anteriores. Fracturó la línea de cuello claramente en este área. Bueno, posibilidad. Vamos a ver que está ahora en un área de fortísima resistencia. Observen los históricos traders, posibilidades de soporte anterior, resistencia anterior, resistencia actual, mientras que esté por debajo, las posiciones, las posibilidades son de venir a visitar un área de soporte inmediato por debajo. Tendríamos aquí el 127 como principal soporte, pero hay otro intermedio, tendríamos el 161,8% de Fibonacci, donde también vemos que en los históricos fue tanto resistencia, fíjense en este grupito de velar aquí, resistencia y soporte. Luego, cualquier posibilidad del dólar yen de venir a visitar este área, bueno, podría habilitarnos con nuestro control de riesgo la, bueno, continuación de tendencia principal de cara a obtener ese 188,6% de Fibonacci nuevamente. Como estamos buscando soportes trader en la tendencia de pivotes de mínimos crecientes, mientras que esté por encima el dólar yen de esta directriz ascendente, bueno, trataríamos de buscar soportes, con lo que hemos visto dos. Primer soporte, segundo soporte con objetivo 188. También puede suceder lo siguiente, trader, que realmente venga a fracturar el área de resistencia y lo convierta en soporte. Bueno, en ese caso podríamos ver un movimiento mucho más agresivo del dólar yen al 261,8% de Fibonacci, que como ven en los históricos fue anterior resistencia, anterior soporte, resistencia antes del movimiento desplazamiento hacia abajo. Luego, interesante objetivo que podríamos tener en ese 261. Pero como digo siempre, no corramos detrás del precio, esperemos al área de soporte, trader, que es donde mejor riesgo recompensa tenemos. Vamos a continuar con las materias primas. Comenzamos con el cobre. Cuidado, traders, el cobre que nos está apuntando, ya estamos viendo una posibilidad de hombro izquierdo, posibilidad de cabeza y hombro derecho. Cuidado, traders, si el cobre fractura esa línea, vamos a tener un especial cuidado, porque esa línea, traders, podría producir automáticamente un área de resistencia y una proyección en el cobre de la continuación de la tendencia descendente, claramente pivoter de máximos, todos ellos decrecientes. Ya sabemos que aquí tuvo un movimiento ascendente, bueno, al final se produjo el movimiento al área de soporte resistencia anterior, posibilidades ahora por debajo del ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales, traders, sería un área interesante de control de riesgos y fractura, posibilidad de resistencia, segunda posibilidad de resistencia concretamente la tendríamos aquí, en ese área. Observen los históricos, anterior resistencia, anterior soporte, claramente soporte, resistencia. Ahora estaría hablando de ese soporte, por eso es necesario que fracture el precio, ese área, para tener doble resistencia y poder tratar de continuar la tendencia. En este caso de este hombro, cabeza-hombro, la proyección la tendríamos en el 161,8%, es decir, ese sería el objetivo final, donde vemos que ha sido anterior, además, soporte. Bueno, comenzamos con el mercado de acciones. Primero el S&P 500, el US 500. Seguimos por encima de esa tendencia ascendente, de esa espiral de pivotes de mínimos crecientes. De hecho, ha tomado un doble soporte. Ahí lo tenemos. Por un lado tenemos el área de resistencia anterior convertido en soporte y por otro tenemos este movimiento. Sabemos que uno de nuestros objetivos era el 5.800. Vamos a tratar de trazar los niveles FIBO desde esa fractura donde sabemos que comenzó el movimiento, esta fractura, y vamos a ver que el 5.800 es el 127,2%. Fíjense que en las extensiones, ahora el precio está por arriba, sería un soporte. Luego, en este caso tendríamos un triple soporte. Solamente pensaría en cortos en el S&P 500 en ventas si fractura nuestra directriz ascendente de pivote de mínimos crecientes, mientras que el precio esté por encima, posibilidad de llegar a los 5.800, a los 6.000 puntos, al 161,8% de Fibonacci. Luego, por ahora, traders, la tendencia continúa. Continuamos con el US 2000. Bueno, vamos a ver por qué el US 2000 está haciendo un interesante movimiento. Fíjense, después que produjo la fractura, aquí de este área claramente de resistencia, siempre es un soporte menor, se ha venido al soporte mayor y más importante. Vamos a trazar los niveles de control de riesgo de Fibonacci, esa herramienta desde ahí concretamente, y vamos a observar que está en torno al 78,5%.
1,6%. Observen en los históricos, soporte anterior, resistencia anterior, el precio está por encima, cuidado, es un área de soporte, con lo que podríamos ver un nuevo movimiento ascendente en el mercado de acciones americano, mientras que tengamos pivotes de mínimos crecientes. ¿Dónde tendríamos nuestras invalidaciones? Porque somos traders, no somos adivinos. Bueno, las invalidaciones de trading las tendríamos en el 61,8%, lo que significa que si el US 2000, el Russell, viene a visitar este área, bueno, saldríamos porque la posibilidad sería de quedarse en rango o bien venir a visitar un pivote de mínimos que es un soporte inmediato inferior, mientras que esté por encima de este área, posibilidades del 127,2% de Fibonacci. Continuamos con el Nasdaq. Bueno, ya comentábamos la semana pasada la posibilidad del Nasdaq de fractura de ese área. Seguimos en el área de soporte, trader. Fíjense cómo ha fracturado el área de resistencia claramente establecida y ahora lo está tomando como soporte. Me gustaría que se fijaran en este área, el 88-78% de Fibonacci. Me gustaría que vieran los históricos. Importante área de resistencia anterior, soporte anterior. Mientras que el Nasdaq 100 esté por encima de este área, trader, las posibilidades son de continuación. De hecho, fíjense ahí como ya lo ha tomado una vez como soporte. Continuación del movimiento podríamos ver como principal objetivo ese pivote de máximos y como segundo objetivo el área del 127,2% de Fibonacci. Sería un gran avance para el Nasdaq. Luego tenemos dos objetivos mientras que permanezca por encima de ese área de soporte. Continuamos con el IBEX 35. El IBEX 35, después de este doble techo que vemos ahí, nos ha realizado, bueno, pues una posibilidad de soporte, resistencia anterior y estaría atrapado. Por ahora tenemos área de soporte, área de resistencia. ¿Qué puede suceder, trader? Para que la tendencia continúe, claramente debe fracturar ese área de resistencia. Observen que estamos en pivotes de mínimos por ahora crecientes. No tenemos ninguna otra señal. Si fractura este área, posibilidad de soporte y veríamos al IBEX 35 continuar la senda ascendente. Si por el contrario viene a este área, bueno, por ahora soporte, resistencia. Si se sitúa por este área, solo pensaría en ventas. Si lógicamente fractura el área por debajo, lo toma como resistencia, ahí sí podríamos ver un movimiento de desplazamiento a un área de soporte, resistencia inferior. Mientras que eso no ocurra, las posibilidades serían o bien de rango o bien de tratar de ver la posibilidad de fractura de ese área de resistencia. HK50, bueno, traders, gran operación en el SP50, en el HK50, después de este movimiento ha venido al área de soporte y se ha quedado en rango. Por ahora tenemos área de soporte concretamente en esa línea, fíjense, en los históricos, resistencia anterior, soporte anterior, luego está apoyado, mientras que permanezca por encima de este área, las posibilidades son de continuación. ¿Hacia dónde, trader? Hasta a un área de resistencia intermedia. Concretamente lo tendríamos en este área y quedaría por ahora atrapado entre este soporte y este área de resistencia. Fíjense, trader, que todavía tenemos pivotes de mínimos crecientes. Luego las posibilidades del HK50 siguen siendo por ahora por encima de ese área de soporte ascendentes. Vamos a continuar con el oro. Bueno, movimiento tremendo del oro que veíamos de este hombro, cabeza hombros invertido, que ha llegado precisamente, bueno, pues al 188,6% de Fibonacci. Interesante movimiento en el oro. Bueno, las posibilidades ahora de cara a la semana que viene siguen siendo ascendentes. Me gustaría que vieran una figura en contra de la tendencia principal que se está produciendo, traders, esta posibilidad de hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho. Bueno, este hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, a la fractura de la línea, podríamos ver un movimiento descendente al siguiente área de soporte. Observen que el área de soporte concretamente lo tendríamos aquí, anterior área de resistencia, posibilidades, ese sería el objetivo de este hombro, cabeza, hombros. Aquí lo teníamos invertido, el hombro, cabeza, hombros, aquí lo tenemos el hombro, cabeza, hombros, posibilidad de venir a visitar ese 127,2%. Desde este área de soporte podríamos tratar nuevamente de continuar esa tendencia fuerte en el oro que sabemos que se está produciendo. Continuamos con el crudo. Bueno, por ahora el crudo sigue en rango, importante área de soporte, interesante área de resistencia. De hecho, nos ha hecho un doble soporte. Tengo otro área más de soporte, un nuevo pivote de mínimos que nos ha realizado el crudo, concretamente en este área. Las posibilidades, mientras que permanezca por encima de este doble soporte, son rango, traders. Estamos atrapados, área de resistencia, área de soporte y no veo ninguna posibilidad de tendencia. Vería la posibilidad de tendencia a la fractura de ese doble área de soporte, interesante resistencia con búsqueda de ese
pivote de mínimos como principal objetivo. Por el contrario, si mientras que esté por encima de este soporte, bueno, las posibilidades serían incluso de venir al nivel de resistencia superior. Trader, fíjense que tenemos un nivel de resistencia intermedio en el crudo, concretamente en este área en el que, bueno, por ahora está tomándolo como resistencia. Vemos soporte anterior, resistencia actual, luego estaría atrapado entre este doble soporte y el área de resistencia. Por ahora no hay posibilidad de tendencia en el crudo, salvo que veamos que fractura ese soporte y la tendencia sea descendente. Continuamos con NatGas. Bueno, NatGas, trader, después de ese movimiento tremendo al área de ventas, se sitúa en rango y busca el área de resistencia. Observen este área de resistencia que fue precisamente soporte anterior, actualmente es resistencia, y NatGas estaría atrapado entre ese área de resistencia y el área de soporte. También vemos aquí soporte anterior, resistencia, soporte anterior, soporte actual. Mientras que NatGas esté por debajo de este área, serían posibilidades de venir a visitar el soporte, y por encima de este área, trader de soporte, posibilidades de visitar nuevamente al área de resistencia. Sí es verdad que se está estableciendo una tendencia de pivotes de mínimos crecientes, pero para que continúe esa tendencia, traders, desde mi punto de vista, tiene que fracturar el área de resistencia actual, visitarlo como soporte, y ahí tendríamos la oportunidad de visitar ese área de resistencia superior. Bueno, traders, que ya me despido, con un abrazo muy fuerte, que pasen todos un excelente resto del día. Recuerden, si les ha gustado, darle un like y déjenme sus comentarios, traders, si les parece bien, qué les parece, y lógicamente si tienen algún instrumento que desean que analicemos más concretamente. Un abrazo, traders. Adiós.